12. Dice, a un cuerpo inicialmente en reposo, sobre un plano horizontal, se le aplica una fuerza también horizontal. Bien, bien. Yo voy a ir dibujando y después lo termino de leer. Vamos a dibujar el cuerpo que está apoyado sobre un plano horizontal. Y se le aplica una fuerza también horizontal. Le aplicamos una fuerza también horizontal al cuerpo para moverlo por el plano horizontal, cuya intensidad varía con respecto a la distancia recorrida, según el gráfico adjunto. Acá yo voy a tener que sacar el área que hay acá debajo de este triángulo para sacar el trabajo. No puedo aplicar la fórmula que estamos acostumbrados de aplicar siempre que hablamos de trabajo mecánico, que es que el trabajo de una fuerza, el módulo de la fuerza, por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido. Fíjense que en este caso, como la fuerza es paralela al plano, y el desplazamiento va a darse por el plano, supongamos que acá pongo en verde el desplazamiento. Es obvio que el ángulo es de 0 grados, coseno es 0,1 y siempre, y no vamos variando el ángulo, porque imagínense, si coseno de 0 es 1, ya está, por 1 es lo mismo que nada, así que no lo pongo. Pero imagínense si empiezo a cambiar el ángulo a medida que lo voy moviendo, no lo saco, ni Mandrake saca el trabajo de la fuerza, ¿o no? Ahora puedo porque por lo menos me van jugueteando con el módulo de la fuerza, pero no con el ángulo, si no sería un lío. ¿Mm? Fíjense que acá la fuerza, esa, inicialmente vale 0 la fuerza, y a medida que pasa el tiempo va creciendo, 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 hasta valer un máximo de 50 newton, ¿o no? ¿Ven? O sea que la fuerza es variable, por eso es medio extraño el asunto. La fuerza es variable, entonces no estamos acostumbrados a aplicar este temita de la fuerza variable cuando estamos trabajando cuando estamos calculando trabajos. Es algo que nos puede llegar a sorprender. Ahí está el desplazamiento, que en este caso vale 100 metros, ¿cierto? En total recorre 100 metros. D o delta X, 100 metros. Acá le puse D, ahí le pusieron D, es lo mismo. Bueno, yo podría decir, ¿cierto? No quiero hacerlo tan larga, tampoco quiero estar hablando 2 horas, pero uno podría decir, por qué utilizo el área? ¿Quieren que especulemos un poquito de por qué el área? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué el área? No sé si ustedes lo intuyen o lo podemos razonar de esta manera, miren. ¿Por qué es el área? Acá voy a hacer lo que sería una escalerita, como si la fuerza, en lugar de valer continuamente, variar desde 0, de a poquito, continuamente, tomando todos los valores intermedios hasta 50, valiera, qué sé yo, 5 newton, y después 10, y después 15, después 20, después 25, después 30, de 5 en 5, supongamos. Entonces, ¿cómo sacaríamos el trabajo de esa fuerza? Y tendríamos que hacer, por ejemplo, 5 newton de fuerza constante por esta distancia recorrida, y sería esta pequeña área de acá, que ahí la estoy sombreando en verde, ¿o no? Y después la fuerza, supongamos que varía a 10, hacia el toque. Y otra vez saco el área que hay acá abajo y me daría base por altura, la fuerza es constante, sería constante ahora, pero en un delta X que no sería de los 100 metros, sino, qué sé yo, 10 metros, ¿o no? Cada 10 metros cambiaría. Entonces, de esa manera, el área que hay debajo de toda esa escalerita, no voy a seguir sombreando, pero el área que hay debajo de toda esa escalerita se acerca bastante al área que hay debajo del área del triángulo. Uno podría decir, no, pero no es igual. Sí, claro, no es igual. Pero si yo sigo subdividiendo el desplazamiento, no en 10, en 10, en 10, sino que en 1 metro, 1 metro y metro, en 100 partes, en 1000 partes, en 100.000 partes y demás, esa escalerita se transformaría en una escalera de infinitos escalones, infinitamente cortos de altura e infinitamente delgados de ancho. O sea, una escalera de infinitos escalones, infinitamente pequeño, es una rampa, ¿o no? Y por esa razón se puede aceptar que el área debajo de ese triángulo equivale al trabajo del cuerpo. Bueno, esa explicación la van a ver cuando vayan a la facultad, la integración. La integración se supone como que una magnitud va aumentando así, bueno, ya lo van a ver. Pero bueno, me imagino que les quedó, ¿o no? ¿Entendieron lo que quise representar con esa escalerita? Bueno, la escalerita. Lo que importa acá es el área que hay debajo de esa fuerza varía de otra manera, como pasa en el otro ejercicio que le sigue, y eso nos va a dar el trabajo mecánico. Fíjense que si la fuerza fuera constante de 50 newton todo el tiempo, la gráfica, ¿cómo sería? Así, ni la hubiéramos graficado, ¿o no? Ni la hubiéramos graficado, porque cuando teníamos una fuerza constante la graficamos, pero sería así la gráfica.
¿Y cuál sería el trabajo? 50 newton por 100 metros por 1. Y sería el área del rectángulo, base por altura. ¿Se dan cuenta? Ahora no pasa eso, pero hay un triángulo. O sea que eso se lo hago para que se den cuenta de por qué el área. Siempre acá adentro va a haber un trabajo. En ese gráfico fuerza-distancia, esa área va a representar un trabajo. Se cumple todo lo siguiente, excepto, bueno, ya voy a ver qué es lo que no se cumple. El trabajo realizado, voy a ir a la B, voy a dejar intencionalmente la A para después. El trabajo realizado, como es el área debajo de la representación gráfica, el trabajo realizado por la fuerza sería igual a ¿qué? A base, 100 metros. Por altura, 50 newton, dividido 2. ¿Cuánto vale eso? 2500 joule, newton por metro joule. Ese es el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, yo voy a poner un verdadero... El trabajo realizado de 2500 joule. C. El cuerpo no sufre variaciones de energía potencial gravitatoria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento horizontal. Y entonces, ¿qué significa que el desplazamiento horizontal? En términos de la energía potencial gravitatoria. Un poco más de explicación no puede haber. ¿Por qué horizontal? Siempre cero. La altura es siempre constante, me tendrían que contestar, ¿o no? O sea, como la energía potencial depende de la altura, ¿cierto? Para que haya variaciones en la energía potencial, recuerden la fórmula de la energía potencial, M por G por H, para que haya variaciones en la energía potencial, tiene que haber variaciones en la altura mientras se vaya moviendo el cuerpo. Y como se va moviendo en un plano horizontal, no hay variación en la altura. Puede ser que sea siempre 0, o sea siempre 1 metro, y sea la mesa, no importa. Pero es constante la altura, y por eso no hay variación en energía potencial gravitatoria. O sea, la B es verdad, la C es verdadera. Ahora yo voy a preguntar, ya sigo leyendo la D. La fuerza F que está colocada ahí en rojo, ¿es la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo? No. No. ¿Es la resultante? Sí. Sí. ¿Qué fuerza falta poner acá? La voy a poner en rojo, ya que ponemos la fuerza, la F está en rojo, voy a ponerla en rojo, toda la fuerza. ¿Qué fuerzas faltan? Si hiciéramos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, El peso y la normal. claro, el peso y la normal. El peso del cuerpo lo aplica al planeta Tierra, sobre el cuerpo, ¿no? Bueno, y técnicamente la normal la aplica al plano sobre el cuerpo. La voy a dibujar acá como las dos aplicadas en el mismo punto, pero no están aplicadas en el mismo punto, porque, digamos, en ese centro de gravedad no están las dos aplicadas, no importa, es lo de menos esto, ¿ah? O sea, la fuerza normal está aplicada el plano sobre el cuerpo, no importa, pero la subo un cachito ahí. ¿Cómo son ambas fuerzas, la normal y el peso? Iguales, porque el plano es horizontal, ¿se dan cuenta? Y esta fuerza que lo trata de mover al cuerpo no tiene componente en la dirección vertical, entonces no va a alterar el valor de n. Y n va a ser igual a p, y n con p se van a cancelar, y la fuerza F va a ser la resultante. O sea, no es la única fuerza, pero es la resultante. O sea, esta fuerza bonita que está variando así de esta manera y demás, es la resultante. ¿Para qué quiero eso? Porque quiero ver si puedo aplicar un teorema. Porque acá me dice, en el ítem D, la variación de la energía cinética del cuerpo es igual al trabajo realizado por la fuerza F. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice el primer teorema? Verdadera. ¿Qué dice el verdadero? ¿Qué dice el primer teorema de las fuerzas vivas? El trabajo de la Resultante. es igual a la variación de la Energía cinética. cinética. Ese era el primer teorema. No lo hemos trabajado tanto como el otro, el de la no conservativa y el delta M, lo hemos trabajado más, pero esto hay que sabérselo. Entonces, si me piden la variación de la energía cinética del cuerpo, ni siquiera me la piden, pero bueno, la variación de la energía cinética es el trabajo realizado. No aclara por quién, pero es por F. Y F es la resultante. No es la única fuerza, pero es la resultante. Porque las otras dos fuerzas no añaden nada y además no hay rozamiento. No lo dice, no lo dice, pero tampoco dice que haya rozamiento, ¿o no? ¿Vieron que no dice? ¿O no? No dice que sea un plano ideal, pero bueno, si no dice que hay un coeficiente de rozamiento, ya la próxima clase nos vamos a meter en rozamiento también. Esta F no es la única, pero es la resultante. Entonces, la D es correcta. Si los 100 metros fueron recorridos en 10 segundos, la potencia fue de 250 watts. Vamos a sacar la potencia. Vamos a leer el ítem E. La potencia es igual a ¿qué? Al trabajo realizado sobre el tiempo empleado. Bueno, ¿qué trabajo realizó? Bueno, ya vimos. El trabajo realizado es el área debajo de la curva
2.500 joules. Si lo realizó en 10 segundos, dividido 10 segundos, queda, se va el 0 con el 0, y va a dar 250 joules por segundo, que es watt. Por lo cual, la opción que está acá, también es correcta. Si los 100 metros de distancia, bueno, que es la distancia total que recorrió, lo realizó en 10 segundos, la potencia media fue de 250 watts. Y la que no es correcta va a ser la A, pero yo quiero más razonamiento. El cuerpo adquiere un movimiento uniformemente acelerado. Sería falso. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante cuando la fuerza es constante. Entonces la fuerza, al no ser constante, al ir aumentando, la aceleración también va aumentando. Entonces no es uniformemente acelerado. Muy bien. Está muy bien lo que él dice. No es un movimiento uniformemente variado. Para que haya un movimiento uniformemente variado, recuerden que lo que tiene que ocurrir, recuerden la segunda ley de Newton, resultante igual a masa por aceleración. El MRV se caracteriza por tener una aceleración constante. Esa es la característica del MRV, el uniformemente acelerado, aceleración constante. Pero aceleración constante va a requerir de resultante constante, como hasta ahora siempre hemos trabajado hasta este ejercicio, donde la resultante, que es F, no es constante, tal como lo muestra el gráfico de acá. La fuerza no es constante, ¿verdad? Porque hay demasiadas cosas, ¿o no? Entonces, como la fuerza resultante no es constante en el tiempo ni en la distancia, bueno, la aceleración no va a ser constante y eso va a significar que el movimiento no es uniformemente acelerado. Será un movimiento sobreacelerado o algo así, pero no es un uniformemente variado acelerado. Y es muy parecido, así que siempre que hay fuerzas variables con la distancia, ustedes recuerden que siempre áreas de acá son trabajos, representan trabajos. Si lo trabajo 1, trabajo 2, como quiera, ¿o no? Los sumás, los trabajos son escalares, así que no tenés ningún problema ahí.